por el plantel Cuautepec. El maestro Hernán Correa, consejero universitario académico por el plantel Cuautepec. Su servidora Mónica Oliva Ríos, consejera universitaria académica por el plantel San Lorenzo Tezonco. El maestro Carlos González, secretario técnico de la Comisión de Organización del Tercer Consejo Universitario, consejero universitario académico por el plantel del Valle, y la consejera universitaria estudiante Ana Laura Valencia. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Vamos a proceder a que el maestro Carlos González nos dé una idea general del propósito y el contexto de esta conferencia de prensa. Muy bien. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Pues de manera rápida, el contexto tiene que ver con el conflicto que se ha vivido en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Como ustedes saben, el conflicto ha tenido distintas etapas. Quizá el inicio más claro de un conflicto profundo se dio ya hace un par de años, en abril del 2011, cuando Esther Orozco hizo unos desplegados que causaron un gran malestar en la universidad, en gran parte porque estaban sustentados en datos erróneos, mal trabajados. El conflicto ha tenido diversas etapas. La más reciente ha sido la que derivó de la renovación del Consejo Universitario para la conformación del Tercer Consejo Universitario de la UACM. Como ustedes saben, en el marco de este proceso de renovación hubo modificaciones por parte de personas afines a Esther Orozco en la composición del Consejo Universitario. Hubo la presunción de instalar el Consejo exclusivamente con la minoría afín a Esther Orozco. Esto derivó en una serie de situaciones muy difíciles para la universidad, en particular un paro de varios meses. Al final de el paro se resolvió con un proceso de acuerdos que fueron concretándose a partir de los primeros días de octubre en la Casa LAM, en la Secretaría de Educación del Distrito Federal, y finalmente el 26 de noviembre en el recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En estos acuerdos participaron una gran cantidad de personas a quienes agradecemos mucho el interés por mediar y por coadyuvar en este procedimiento, desde académicos de gran prestigio como el doctor Luis de la Peña, el doctor Manuel Peinberg, el doctor Enrique Dussel, en fin, una gran cantidad de académicos. Ustedes recordarán la Casa LAM, varias asociaciones civiles y especializadas en procesos de mediación, en particular Serapaz, y las instancias también del gobierno local del Distrito Federal, del gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Este proceso es ejemplar. En vez de resolver las diferencias a golpes, con intervenciones, encarcelamientos, etc., se optó por el diálogo. Se hizo todos los esfuerzos posibles porque el diálogo fuera fructífero y culminó en estos acuerdos que les comentaba del 26 de noviembre del año pasado. Esos acuerdos están signados por la entonces rectora Esther Orozco, por el entonces abogado general José de Jesús Izquierdo, por consejeros universitarios afines a la propia rectora y evidentemente por consejeros universitarios críticos que nos representaban a este grupo de consejeros. En esos acuerdos se dice literalmente que el 29 de noviembre se habría de instalar el Tercer Consejo Universitario, como sucedió, con la presencia nuevamente de la entonces rectora, del entonces abogado general, de todos los consejeros afines a Esther Orozco, en fin. El problema fue que enseguida, después de la instalación, ese mismo día 29 de noviembre, todas estas personas abandonaron la propia sesión y no han regresado a trabajar con el Consejo Universitario, a pesar de las múltiples exhortos que se les han hecho para seguir en este proceso en el marco de los acuerdos. Dada esta situación, se incurrieron todavía en más
desacatos al propio Consejo Universitario, que los desacatos de todos estos exfuncionarios no datan de este último periodo, digamos del 29 de noviembre para acá, sino que anteriormente ya habían incurrido en una gran cantidad de faltas. Por mencionar solo una que es importante, el ejercicio del presupuesto de 2012 se hizo totalmente sin autorización del Consejo Universitario. Se ejerció el presupuesto de todo el año sin autorización del Consejo Universitario, no digamos del tercero, sino ni siquiera del segundo, que estaba en funciones la mayor parte del año. En esta situación fueron omisos y corresponsables tanto la ex rectora como el ex abogado general, como la ex contralora, como la ex tesorera. Evidentemente todos ellos deberían haber visto que se cumpliera la normativa interna y externa. Es solo un ejemplo de la serie de irregularidades. Mis compañeros profundizarán un poco más en este procedimiento que varios integrantes de la comunidad hicieron ante el Consejo Universitario de hacer un procedimiento de responsabilidades universitarias en contra de la rectora Esther Orozco, del cual resultó la corresponsabilidad que les comentaba de estos otros exfuncionarios, de 4 exfuncionarios más. El Consejo Universitario entonces está ahorita en el periodo, bueno, ustedes saben que el 20 de febrero la comisión resolutiva llevó al pleno del Consejo Universitario el dictamen sobre todos estos casos. El dictamen fue que procedía a la revocación de estos 5 exfuncionarios. El Consejo Universitario votó a favor, básicamente de manera unánime, en casi todos los casos, por la revocación de estos funcionarios, y ellos tienen un periodo de 5 días hábiles a partir de que surtió efecto las distintas notificaciones que se hicieron por los medios. Estamos justamente en los días en que se cumplen ese periodo para que pudieran interponer recursos de revisión. Si no interpusieren ninguno, el lunes próximo, que sesionará otra vez el Consejo Universitario, las sanciones quedan en firme y se iniciarán los procesos para designar a los encargados o a los interinos o a los titulares que habrán de ocupar las vacantes. Le paso entonces la voz ahora a la licenciada Mónica Oliva, la secretaria técnica de la Comisión de Asuntos Legislativos, y que también participó en la comisión resolutiva, para que les comente un poco más del proceso de revocación. Gracias, Carlos. Quiero empezar diciendo que el día de ayer fueron entregados a varios consejeros universitarios avisos de notificación de una pseudo suspensión temporal emitida por la ex Contralora General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pretendiendo establecer procedimiento administrativo en contra de consejeros universitarios, académicos, y también en su momento se anuncian sanciones para consejeros académicos estudiantes que somos críticos a la ex administración de la doctora Esther Orozco. Esta pretensión empezó a partir del día de ayer. Tenemos a 3 consejeros académicos que recibieron estas notificaciones, cuyos nombres son José Manuel Gómez Vidrio, Gloria Chávez y Lidia Eliud. Suponemos que al resto de los consejeros universitarios les llegará una notificación semejante. En esta conferencia de prensa queremos denunciar este hecho, que no solamente es notoriamente ilegal, sino es un atentado que daña al gobierno universitario. La razón por la cual se estableció este procedimiento administrativo, violando la determinación del tercer Consejo Universitario el 20 de febrero, donde ninguno de los imputados en el procedimiento de responsabilidades universitarias podía ejercer facultades
de las oficinas a su cargo, me refiero a Verónica Cuenca Linares, a Ubaldo Izquierdo, a Chaparro Alvidres y a Orozco. A pesar de eso, a pesar de que el Tercer Consejo Universitario decidió aplicar sanciones con fundamento en la legislación universitaria y en otras legislaciones de aplicar la revocación de sus cargos, a pesar de ello, iniciaron, y justamente por eso, iniciaron procedimiento administrativo en nuestra contra. La razón que ellos pretenden utilizar para esto es justamente que los consejeros universitarios críticos a la exadministración violentamos los principios de honradez, legalidad y transparencia, lo cual es altamente sorprendente, viniendo justamente de los sancionados, en donde está claramente demostrado las irregularidades que han cometido en daño al patrimonio de la universidad y por supuesto a la comunidad universitaria. Esto es importante señalarlo. Pretende la ex Contralora General, ¿no?, acusarnos de violaciones en el marco de la Ley Federal de Servidores Públicos, asumiendo en su opinión que somos servidores públicos. Es importante destacar que no es la primera vez, ¿no?, que la ex Contralora utiliza lo que fue en su momento sus atribuciones para perseguir a la comunidad universitaria. Esto está claramente demostrado en la recomendación 14/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del DF, en donde el organismo público autónomo, el Ombudsman de la Ciudad de México, claramente determinó que la licenciada Cuenca Linares utilizó todos los mecanismos a su favor en el marco de sus atribuciones para perseguir a la comunidad universitaria, violentando todos los derechos universitarios y los derechos humanos pertinentes. Seguimos entonces ante el último ataque frente a la no aceptación de parte de los acusados de los cargos de revocación, de las sanciones de la revocación del cargo. Hablo un poco sobre el procedimiento de responsabilidades universitarias. El 20 de febrero se emitió un dictamen de procedencia sobre la revocación del cargo de Esther Orozco, Verónica Cuenca Linares, José de Jesús Ubaldo Izquierdo y Karina Chaparro Alvidres. Este dictamen de procedencia de revocación del cargo se hizo con fundamento en el Reglamento de Responsabilidades Universitarias aprobado por el Tercer Consejo Universitario. No hay duda alguna en que el Tercer Consejo Universitario fue instalado el 29 de noviembre. No hay duda alguna en que de manera reiterada la ex-rectora y sus consejeros afines han denostado a la comunidad universitaria y han incumplido todos y cada uno de los acuerdos firmados por las partes voluntariamente el 26 de noviembre, después de un paso, como ha dicho el maestro Carlos González, de un paso de más de 3 meses de negociaciones políticas. Izquierdo Ubaldo también firmó en representación de los intereses de la universidad esos acuerdos político-jurídicos. Los consejeros universitarios Samuel Vázquez Lima y Carlos Arriaga también firmaron esos acuerdos de manera voluntaria. Cuando firmaron, se comprometieron a cumplir con los acuerdos que ahí estaban suscritos. Esos acuerdos claramente indican quién es el consejo universitario, cuál es la lista de sus consejeros universitarios y cuándo se va a instalar el tercer consejo universitario. Decir lo contrario y hacer acciones en contra del tercer consejo universitario es claramente una violación de la legislación universitaria y es, sin duda, persecución político-universitaria. ¿Qué fue lo que observamos en el procedimiento de responsabilidades universitarias? Observamos violaciones en materia de derechos humanos, observamos violaciones por el desacato permanente a las decisiones del Tercer Consejo Universitario a partir del 29 de noviembre de 2012 a la fecha. Observamos violaciones en el ejercicio indebido del presupuesto 2012 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por no tener autorización del Segundo Consejo Universitario ni del Tercer Consejo Universitario para su ejercicio tal como lo prevé la Ley de la Universidad y el Estatuto General Orgánico.
Encontramos conflicto de intereses, cualquier cantidad de recursos destinados a favorecer a vínculos, hijas, novias y amigos de la familia de Esther Orozco. Encontramos también, ¿no?, elementos suficientes para ordenar una investigación por prebendas, por pagos a estudiantes, a integrantes de la comunidad universitaria. Por todas estas razones que va a detallar el maestro Hernán Correa, fueron suficientes para considerar la revocación del cargo de estas personas que he señalado. Quiero terminar diciendo lo siguiente. El 29 de noviembre, la comunidad universitaria y particularmente los consejeros críticos confiamos en que íbamos a resolver la crisis institucional y el conflicto. Confiamos en que la consejera rectora en ese momento iba a atender e iba a hacer honor a su firma y a sus compromisos. El 29 de noviembre estábamos todos dispuestos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a continuar, ¿no?, para poder salir adelante en la crisis institucional, a pesar de que fue claro que las impugnaciones violentaron el debido proceso, y eso significó no contar con los 33 consejeros universitarios que ganaron en las urnas en contra de la entonces administración de Esther Orozco, y que efectivamente se llegó a una negociación y que efectivamente se perdió representatividad entre los estudiantes, y a pesar de ello nosotros fuimos y asumimos los compromisos, y por eso los planteles y la gobernabilidad en la universidad existe, y los planteles están abiertos, y las clases siguen, y los exámenes continúan, y los procesos electorales para elección de coordinadores de planteles continúan, y los procesos electorales para elegir consejeros de plantel en Casa Libertad continúan. La universidad está viva y continúa su vida universitaria. Pero desde el 29 de noviembre, lo único que hemos recibido por parte de la doctora Esther Orozco, Verónica Cuenca Linares, Izquierdo Ubaldo y Karina Chaparro Alvidres es justamente lo contrario: acciones que violentan la vida universitaria. Nosotros no, en ningún momento, el 29 de noviembre, ni en el mes subsecuente, ni a principios de febrero, considerábamos la posibilidad de revocación del cargo. La revocación del cargo es, sin duda, el reflejo del conflicto que Esther Orozco quiere mantener en la universidad, porque la universidad no le importa a Esther Orozco, pero a la universidad sí le importa al tercer consejo universitario, y la universidad sí le importa a la comunidad universitaria. Gracias. Muchas gracias. A mí me parece importante hacer un detallamiento un poco puntual de lo que ha sido el procedimiento de responsabilidades universitarias. Es importante hacer énfasis en la razonabilidad y en el sustento jurídico, lógico y legal de este procedimiento, porque se ha tratado de descalificar la revocación del mandato de la ex rectora Esther Orozco con base en simplemente el argumento de que no tiene fundamento. Quiero decir que en enero se recibió una solicitud, lo cual está reconocida en este procedimiento de responsabilidades universitarias, la cual debe acoger el Consejo Universitario y instruir en una sustancia que se llama comisión sustanciadora, para después, si fuera el caso de su procedencia, turnarla a una segunda instancia, que es una comisión resolutiva. Este resolutivo es el que mencionaba la consejera Mónica Oliva, que se emitió el 20 de febrero pasado. Yo tuve la oportunidad de estar en la instancia previa, en la instancia instructora, en la comisión de sustanciación, y quisiera puntualizar algunas cosas que por lo demás ya han hecho referencia a mis compañeros. En primer lugar, este auto de acusación que nosotros elaboramos es un documento de 74 fojas que consta de 5 partes. Primero tiene unos antecedentes procesales que habla de lo que les acabo de decir, señala las notificaciones que se hicieron en tiempo y forma. Una segunda parte habla de los considerandos, y yo quisiera
justamente puntualizar estas consideraciones. Lo primero que evalúa esta comisión sustanciadora es el incumplimiento de los acuerdos en el marco del proceso de resolución del conflicto en torno a la integración e instalación del tercer consejo universitario. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta cuáles fueron esos acuerdos que se llevaron a cabo entre octubre y noviembre del año 2012. Una de las cuestiones que se acordaron en distintas sesiones en Casa Lam y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es la no criminalización de la comunidad universitaria frente a acciones de protesta. Esto es justamente lo que sistemáticamente se ha venido haciendo, y agregaría aquí, al margen del auto de acusación, estas notificaciones de suspensión de los 42 miembros del Consejo Universitario por parte de 15 personas que se asumen o se pretenden consejeros universitarios y que son afines a la rectoría. Bueno, este caso absurdo que se agrega, aunque no esté adentro de la revisión del expediente, es una prueba más del incumplimiento de los acuerdos. Esta comisión de sustanciación encuentra que el argumento bajo el cual la rectora se retira del pleno del Consejo Universitario es un argumento insuficiente y falaz, porque ella dice, según lo que encontramos, que existe un amparo interpuesto por consejeros universitarios previamente a todo el proceso de diálogo, desde un principio del conflicto electoral, y se escuda en que ese amparo contradice los acuerdos, cuando el acuerdo de la mesa para el diálogo de la solución del conflicto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México dice expresamente que en el caso de los amparados, de dos estudiantes que se habían amparado ante una impugnación que le hicieron a ellos, que esos casos tenían que dejarse en reserva hasta en caso se resolviera. Quiero decirles que dentro de los 15 consejeros que han sesionado con el pretendido tercer consejo universitario, hay 3 personas, Jacobo Venegas, Malaquías Bazán y Araceli Mondragón, son 4, y Jaime Rojo Cedillo, que justamente no acatan esta disposición de los acuerdos del 26 de noviembre y que están pretendidamente integrando este consejo universitario. De manera pues que hay una serie de consideraciones más allá de lo dicho que se van sumando a este incumplimiento de los acuerdos y que nosotros consideramos que es la primera causal de responsabilidad de la rectora Esther Orozco en su compromiso, que también está fijado en estos acuerdos, por solucionar el conflicto de la universidad. El no cumplir los compromisos es una responsabilidad universitaria grave que viola principios definidos en la ley. La ley que es la ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es un documento expedido en el año 2005. Por lo tanto, las acusaciones graves y severas que le estamos haciendo a la ex rectora se fundamentan en el principal documento normativo fundacional de nuestra universidad. Ya lo han comentado mis compañeros en relación con esto. Hay una serie de desacatos reiterados al máximo órgano de gobierno. Hay una
exhorto desde diciembre del año pasado a la rectora para que se integre a las sesiones de trabajo del máximo órgano de gobierno, los cuales ella ha incumplido. Hay también un exhorto a la rectora y a la tesorera para que presenten el presupuesto de egresos del 2013 y no han concurrido. Hay una recomendación de Derechos Humanos, de la cual se ha hablado anteriormente, y el Consejo Universitario le mandata a la rectora para que cumpla, no solamente acate, sino que cumpla en su totalidad la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Esa serie de desacatos constituyen una rebeldía y contumacia en el proceder de la rectora, que, para que ustedes lo sepan, el órgano máximo de gobierno de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es el Consejo Universitario. Es decir, incumplir por medio de declaraciones públicas lo que está señalado en la ley. Es decir, que existe un órgano de gobierno que mandata a la rectora. Y no solamente eso, sino expresar en repetidas ocasiones de que eso le resulta incómodo al titular de la administración, que es quien ocupa el cargo de rectoría, es lo que nos lleva a nosotros a encontrar esta segunda causa grave de responsabilidad universitaria, que es el desacato al Consejo Universitario. Ya me están pidiendo tiempo y voy a tratar, más bien, ya me están pidiendo que acorte la exposición, pero hay otras dos causales que me parece que son importantes señalar. En tercer lugar, son las violaciones de los derechos humanos de personas y miembros de la comunidad universitaria. Sobre esto quisiera decir algo muy importante. En septiembre del 2012, la Comisión Local emite una recomendación, la recomendación 14 de este órgano, y le hace una serie de sugerencias a la rectoría, algunas de las cuales tienen que ver con que acepte y reconozca el sindicato de la universidad elegido democráticamente y que regrese las cuotas sindicales. La acción de la administración fue sistemáticamente de negar la existencia del sindicato y por lo tanto de negar la interlocución y por lo tanto de retener los recursos que los trabajadores aportan vía su salario al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hay otras recomendaciones, digamos, la mitad de las recomendaciones tenían que ver con el reconocimiento sindical y la otra mitad tenía que ver con una serie de ataques en contra del nombre de la universidad y contra ataques en nombre de una serie de miembros de la comunidad universitaria y con la falta de claridad en procedimientos para otorgar permisos laborales a trabajadores de otras nacionalidades en la universidad. La respuesta de la rectora es una respuesta farragosa que acepta algunas recomendaciones y no acepta otras, pero que en la realidad lo que esta comisión substanciadora encuentra es que ninguna de las recomendaciones, las aceptadas y las no aceptadas, son cumplidas por la rectoría. Es decir, no se repone el buen nombre de los profesores, no se establecen los procedimientos para transparentar la emisión de documentos a profesores extranjeros y por supuesto no se reconoce, y aún no se reconoce, la existencia legal del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por último, y no menos importante, esta comisión substanciadora encuentra que el ejercicio del presupuesto en el año fiscal 2012
sin la aprobación del Consejo Universitario, tiene unas implicaciones tremendas en el contexto de la transparencia en el manejo de los recursos públicos. No tengo tiempo para profundizar en esto, pero aquí hay diversas implicaciones. Ya mencionaba la consejera Mónica Oliva, no es solamente el hecho de que no se haya presentado a discusión del máximo órgano de gobierno, que es el Consejo Universitario, y de la Comisión de Hacienda, lo cual está también definido en la ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que funciona como un patronato, es decir, es quien se encarga de velar por el funcionamiento, el buen funcionamiento de los recursos, es esta Comisión de Hacienda del CU, del Consejo Universitario. Al no hacerse esto y al presentarse algunas evidencias, solamente voy a mencionar una, como el hecho de que se presentara una convocatoria pública para la compra, adquisición de equipos de gimnasio, convocatoria en la cual aparecía mención de que los recursos habían sido aprobados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo cual no sucedió, y al encontrarse que estos equipos están actualmente en los planteles, se incurre en una seria responsabilidad, porque quien decide el manejo de los recursos, si es para compra de equipos o si es para proyectos de investigación, para proyectos académicos, lo cual debe ser la sustancia de la vida académica, es este patronato, esta especie de patronato, es decir, la Comisión de Hacienda del Consejo Universitario. Aquí también están incluidos otros ejemplos, creo que es uno de ellos muy importante, el hecho de que se hayan aprobado 10 programas de estudio el año pasado, proceso en el cual una semana atrás se modificó el reglamento de aprobación de planes y programas de estudio. ¿Cuál es la implicación presupuestal de esto? Que esa modificación implicaba la eliminación de la presentación de un estudio de planeación, lo cual es absurdo, porque toda planificación académica tiene que estar basada en una planeación seria y rigurosa de los recursos que se van a proyectar a mediano y largo plazo, incluso. Esto no se hizo, y la aprobación de 10 programas de estudio viola también los procedimientos de planeación de la universidad. Valga decir que la norma de planeación de la universidad también es un documento que ya existía cuando entró la exrectora a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Simplemente lo voy a mencionar, pero es una cuestión sobre la cual se puede ahondar en los autos de acusación y resolutorio del procedimiento de responsabilidades universitarias. El conflicto de intereses en la administración universitaria tiene que ver con la triangulación de recursos millonarios entre el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la asociación, la sociedad Reinas Chulas. Y por último, lo que ya también mencionaba mi compañera, el desvío de recursos universitarios al pago de prebendas a favor de operadores políticos en el sector estudiantil, cosa que se tendrá que detallar en una posterior investigación, puesto que la comisión de substanciación y la comisión resolutiva tenían un plazo perentorio para entregar esto, pero hay mucho material. Lo que quiero decir es que aquí no se agota, las implicaciones en materia presupuestal son mucho más amplias de lo que se pueda decir en un breve espacio de conferencia de prensa, y quiero decir que esta valoración jurídica fundamentalmente viola los principios legales de la universidad, la ley
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y que estas causas de responsabilidad previstas en el Reglamento de Responsabilidades Universitarias hacen más que suficiente y explican que hayan estado implicados otros funcionarios como el abogado general, la contralora general, la tesorera y la coordinadora de comunicación. Esto, en conclusión, es el proceso al cual tuvimos acceso quienes integramos la comisión sustanciadora, y que bueno, en su momento podrá ser dada a conocer a toda la comunidad universitaria para que conozca y detalle todas las responsabilidades que llevaron a la revocación del mandato de la ex rectora María Esther Orozco. Antes de proceder a las preguntas que tengan a bien realizarnos, y agradeciendo mucho su paciencia, debo informarles que en este momento nos acaba de llegar la información al inicio de esta sesión con ustedes. Les mencionaba que había 3 consejeros académicos universitarios que habían recibido esta notificación de suspensión temporal por parte de la ex contralora Verónica Cuenca Linares. En este momento tenemos la información de que el consejero universitario académico Fernando Ramírez, del plantel del Valle, también recibió esta notificación. El consejero académico del plantel San Lorenzo Tezonco, Marco Nogués, también la recibió, y el consejero académico Carlos Fuentes, del plantel San Lorenzo Tezonco, pretendieron entregarle esta notificación. Esto quiere decir que llevamos 6 consejeros universitarios en este acto de eliminar al tercer consejo universitario por las vías de facto y sin duda alguna a través, y sin temor lo señalo, de un acto faccioso de parte de la ex rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pasamos a las preguntas. Yo quisiera preguntarles primero sobre Yo nomás quisiera saber una participación muy breve. Miren, algo que debemos dejar muy puntual. Yo aquí tengo 64 hojas que fue el resultado de la comisión resolutiva que recibió de la sustanciadora, precisamente para poder estar en condiciones de, yo no diría de acusar, de definir todo el tipo de irregularidades que se encontraron, tanto para la ex rectora como para los funcionarios, abogado general, contadora y tesorera. Bien. En base a esto se les dio un término perentorio, como se hace en nuestro país, que todos tenemos derecho a meter recursos de revisión que nos permitan defender nuestros derechos. Esta oportunidad se les dio tanto a la rectora como a su grupo de colaboradoras, y lejos de cumplir con algo que la Constitución establece, se dedicaron a esto, a tratar de dañarnos, a tratar de emplear recursos de facto, dañando inclusive nuestra honorabilidad, porque nos etiquetan de falta de honradez y de probidad. Quien no sabe este problema van a creer que también nos llevamos dinero, desfalcamos a la universidad, no sabemos de qué características sean estas etiquetas que nos dan. Pero hay algo todavía más preocupante, que estamos en espera de la indicación que este consejo espurio le hizo llegar al abogado general de rescindir nuestros contratos. Entonces es la segunda espera de un documento que seguramente llegará en unas horas más para todos los consejeros que también estamos en estas condiciones. Sería todo lo que yo puedo aportar. ¿Estas notificaciones qué significan? ¿Que son parte todavía de la institución o no son parte de la institución? Estas notificaciones lo que significan es que Verónica Cuenca Linares no respeta al gobierno universitario, el tercer consejo universitario, y actúa de manera facciosa, ¿no?, a favor de algunos consejeros universitarios afines a la rectora, a la ex rectora, y por supuesto, como siempre lo ha hecho, actúa favoreciendo a este Orozco. Yo quisiera preguntarles sobre esta situación que están teniendo con los asuntos de los procesos administrativos.
Obviamente ustedes consideran que es una acción ilegal, puesto que la rectora y todos los demás funcionarios ya no están en sus cargos, fueron separados de sus cargos. ¿Cuáles serían las acciones, no sé, legales, administrativas, o qué es lo que ustedes van a hacer ante esta situación de que la rectora continúa ostentándose y todos los demás como eso, ¿no? Como rectora? Bueno, un primer asunto es ya se ha metido una queja a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Se están viendo también otras acciones legales que pudieran tomarse. Es importante hacer notar esto que mencionaba la consejera Mónica Oliva. La pretensión de este pequeño grupo que tiene secuestrada la administración, porque decíamos que esto se funda en un presunto acuerdo de 15 consejeros. Si no me equivoco, son 7 estudiantes y 8 académicos que presuntamente ordenan a Cuenca Linares y a Izquierdo Ubaldo el perseguir a 42 consejeros universitarios, académicos y estudiantes de distintas maneras, como ya se ha dicho, con procesos administrativos, con rescisión de contrato, con expulsión de la universidad, en fin. Entonces, este pequeño grupo de consejeros, más Cuenca Linares, más Izquierdo Ubaldo, más Esther Orozco, están en esta perspectiva de como tienen secuestrados, están ahí encerrados en un edificio rodeado de alambres de púas, desde ahí están manejando los recursos de la universidad sin autorización, etcétera, etcétera, pues pretenden ahora de esa manera de facto golpear al Consejo Universitario, incluso desaparecerlo así. Evidentemente se nota que es un acto autoritario extremadamente grave, me parece inusitado en una universidad que se escuche que un pequeño grupo ahí en un edificio está tratando de desaparecer al gobierno de la propia universidad. Entonces, bueno, lo que quería decir por mi parte es eso. No sé si Mónica quiere decir algo más sobre acciones jurídicas. Sí, en el caso de la queja, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ellos nos aceptaron la solicitud de la queja en el caso de académicos hacia la tercera visitaduría y en el caso de estudiantes hacia la quinta visitaduría. Lo que nos comentaron los colegas de la Comisión de Derechos Humanos del DF es que están estudiando la posibilidad de otorgar medidas cautelares en el momento en que se realice un acto más en esta materia. También se ha informado a los integrantes de la coadyuvancia que han acompañado el proceso de resolución del conflicto, entiéndase el Gobierno de la Ciudad de México, la misma Comisión de Derechos Humanos del DF y la Asamblea Legislativa de estos hechos pretendidos por Cuenca Linares y Esther Orozco por el momento. En definitiva, estamos estudiando los mecanismos legales que nos van a permitir poder actuar en defensa, por supuesto, de nuestros derechos y nuestras garantías procesales y también, por supuesto, estamos en el mismo entendido de que el 28 de febrero, es decir, mañana, termina el plazo para la interposición del recurso hoy es 28, perdón. Entonces, el 1 de marzo, viernes, mañana, termina el plazo para la interposición del recurso de revisión. Eran 5 días hábiles. El lunes 4 de marzo hay sesión del tercer consejo universitario y en caso de que no se interponga el recurso de revisión en el transcurso del día de hoy y mañana, quedará en firme el 4 de marzo la revocación del cargo de Esther Orozco, Cuenca Linares, Izquierdo Ubaldo y Chaparro Alpínez. Y también Macedo Ramírez, la ex coordinadora de comunicación. Entonces vamos a seguir en términos del trabajo con el procedimiento que hemos marcado de responsabilidades universitarias y vamos a seguir confiando en la importancia de las actuaciones de la coadyuvancia de tal forma que podamos transitar a la operativización y materialización de ejecución de esta sanción para poder transitar al nombramiento del encargado interino de la rectoría a más tardar el 7 de marzo.
Una pregunta, ¿en qué términos vienen estas primeras 6 notificaciones que les han llegado a los consejeros? Es decir, ¿solamente que dejan de ser parte del consejo o qué otras implicaciones tiene? Y si se les da ahí mismo, ahí mismo se les da pues algún sobre el procedimiento que tendrían que llevar para evitar, etcétera. O sea, si ahí mismo los conmina lo que tuvieran que hacer en caso de no quedar fuera del consejo. ¿O en qué términos vienen esas? O sea, ¿qué dice? Pues Exactamente. bueno, el primer análisis que han hecho ya algunos abogados es que de manera también desafortunadamente característica de la administración de este Orozco y sus colaboradores, esta notificación tiene una serie de defectos. Entre otras cosas, no establece justamente de manera clara el asunto de la suspensión y los elementos procesales. Entonces, digamos, ahora es lo primero que ha surgido de un análisis más detallado. Se derivarán las estrategias jurídicas, como comentaba la consejera Mónica Oliva, pero sí es importante resaltar que de esta manera que ha caracterizado a la administración de Esther Orozco es también un documento bastante defectuoso. Sí, básicamente los separa del consejo, nada más. No, mira, lo primero que hay que decir en relación con esto es inaudito la pretensión de la excontralora. Lo primero que hace el documento es reservar, dar la información en relación al procedimiento de la materia, lo cual es una actuación sistemática en su momento de esa administración, la que fue esa administración, reservado en función de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Distrito Federal. Ustedes seguramente saben, esa ley dice que la entidad tiene la posibilidad de determinar cuándo se reserva o no la información del procedimiento administrativo, siempre y cuando se establezcan los criterios para ello. Evidentemente no hay criterios y nunca los hubo. Esos criterios los tendría que haber presentado la que en su momento fue Contralora General al Consejo Universitario y nunca lo hizo. No lo ha hecho jamás. Esa es una primera parte. La segunda parte es que nos acusa, ¿no? Como ya dijimos, de violentar los principios de honradez, legalidad, etcétera, en función de la Ley Federal de Servidores Públicos, de responsabilidades de servidores públicos, pero a tu pregunta, claramente dice, hasta en tanto, no sé, hay varios cargos y determina esta notificación, lo que notifica es que ya está decidida la suspensión temporal. O sea, no hay posibilidades de decir nada a tu defensa, además de que no puedes hacerlo público. Y que hasta en tanto, esta suspensión ya está decretada, hasta en tanto no se emita resolución definitiva, y esto se decide así por convenir a la conducción y continuación de las investigaciones como medida procedimental para facilitar el desarrollo de la secuela correspondiente. Sobre el particular es de señalarse que la determinación de suspensión temporal no prejuzga la responsabilidad que se imputa. Efectivamente se considera procedente la determinación de la suspensión temporal de mérito, motivándose esta autoridad de permanecer, ¿no? Motivándose esta autoridad en que de permanecer en el cargo los presuntos responsables podrían entorpecer la conducción y tramitación del procedimiento respectivo, dado la naturaleza de las funciones que desempeñan. En pocas palabras, esta es una notificación donde ningún aspecto del debido proceso fue contemplado. Esto quiere decir que no hay posibilidades, ¿no?, de decir nada en relación al favor, al mérito, a la procedencia jurídica en la materia, y ya se decidió la suspensión temporal. ¿Qué significa esto en los hechos? ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros no somos servidores públicos, primer punto, pero independientemente de eso, ¿qué va a pasar? De actualizarse una hipótesis grave, la próxima quincena, ninguno de los consejeros universitarios del tercer consejo universitario académico recibirá su sueldo. Esto es en el eventual caso en que no se actualice, ¿no?, el cambio de firmas al rector o rectora encargado interino a partir del 7 de marzo.
en términos del uso de los recursos de la universidad. Entonces, de continuar el secuestro de la administración por parte de estas personas, evidentemente lo que van a hacer es suspendernos el pago. Pero evidentemente esto no implica que probablemente en fechas recientes, como señalaba el maestro José Manuel Gómez Vidrio, nos rescindan el contrato o pretendan rescindirlo a partir de las mismas acciones ilegales. Perdón, una precisión. Cuando habla de esta ley de servidores públicos, ¿es una ley local o parte de la universidad o ley del Distrito Federal o ley federal? ¿Y si usted menciona una ley de Sí, servidores a la Ley públicos? Federal ¿Ley de federal? Responsabilidades de Servidores Públicos. Es lo que dice la excontralora. Quisiera preguntarle, cambiando un poquito el tema, sobre esta cuestión de la revocación. Hace 2 días el diputado Manuel Granados dijo que no había sido notificado de esta, o que la Asamblea no había sido notificada de esta resolución que se había tomado, y yo recuerdo que uno de los puntos del punto de acuerdo era precisamente notificar a todo el gobierno del Distrito Federal, ¿no? Incluido el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Saber qué pasó ahí, si de verdad no se hizo esa notificación, qué es lo que está pasando ahí con la coadyuvancia. En el entendido también de que andan anunciando desde hace varios días una reunión entre ellos para definir una postura en torno al conflicto de la UACM, y incluso ayer también decía el mismo Manuel Granados, con una propuesta de solución al conflicto. Esto